Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Valles, licenciatura en Psicología, materia Capital del Desarrollo Humano. Este equipo está integrado por Ana Laura Guadalupe Rodríguez Mercado, Amelia Elizabeth Castellón López, Eric Gibran Guerra Arreola, Alejandro Rafael Domínguez Méndez y Diana Alejandra Ávila González. La evaluación y clasificación de puestos es el componente de la administración de sueldos y salarios que mantiene un equilibrio interno de estos. O sea que es el equilibrio entre lo que la persona o el trabajador realiza dentro de la organización y la remuneración que se le dará a cambio de que preste el servicio que realizará. O sea que dependiendo las acciones que realices, será tu remuneración. La evaluación también es el proceso para analizar y comparar el contenido de los puestos. Métodos de evaluación de cargos. Es el proceso que determina el valor de puesto por medio de técnicas en especiales. A continuación se dirán algunos de los métodos más utilizables. Método de jerarquización. Es el más antiguo de los 4 métodos. La primera aplicación se llevó a cabo en 1909. Este método consiste en comparar los puestos de trabajo según su grado de importancia para determinar si es igual, superior o inferior a otras. Se emplea en aquellas empresas que desean evaluar entre 8 y 10 puestos. El método de jerarquización se lleva a cabo mediante 2 procesos. El primero se llama mediante la definición previa del límite superior y el inferior de la jerarquización y se basa en 3 procesos. El primero tiene que ver con la obtención de información necesaria de los cargos de trabajo, es decir, lo que hace el empleado, cuándo lo hace, por qué lo hace y dónde lo hace. La siguiente, el número 2, existen 2 maneras de aplicarlo. La A es definir el criterio de comparación entre los cargos, es decir, la importancia que tiene este cargo, los objetivos de la empresa y responsabilidades que está acoplando dentro de esta empresa. En el B tenemos como con relación al criterio escogido se definen los 2 puntos de jerarquización, es decir, a partir de las responsabilidades y objetivos que tiene el cargo se va a clasificar si es de límite superior, es decir, si es de alto poder, o si es de límite inferior, si es de cargos bajos. Como punto número 3 tenemos en función del criterio ya establecido, se elabora una jerarquización en orden ascendente o descendente en relación a esta. Es decir, una vez que se establecieron los puestos de mayor y de menor cargo, se hace una jerarquización. Se comienza con los de primer cargo, o sea, los más importantes, o de menor cargo a los más importantes. Como segundo proceso tenemos el de mediante la definición previa de los puestos de referencia, muestra del criterio escogido. Este proceso se lleva a cabo mediante 5 puntos. El primero consiste en definir los criterios para comparar los puestos, es decir, elegir qué objetivos, qué responsabilidades vamos a utilizar para comparar nuestros puestos. Después, se definen algunos puestos como referencia, tomando en cuenta varias dosis conocidas del criterio escogido. Es decir, para elegir estos puestos nos vamos a basar en los criterios anteriores, en los objetivos y responsabilidades que nosotros decidimos o pusimos como criterio para ser evaluado. Después los puestos de referencia se disponen en una lista. Esta lista se va a llevar a cabo en un orden creciente o decreciente. Posteriormente todos los puestos son comparados con cada uno de los puestos de referencia y se colocan en la lista de acuerdo con el resultado de la comparación anterior. Es decir, los segundos puestos que estuvimos eligiendo
para ser comparados con las referencias, es decir, vamos a checar si el puesto B cuenta con los mismos objetivos y responsabilidades que el puesto A. Y una vez de que ya se hizo esto, se va a ir estableciendo una jerarquía para tener como resultado una lista en la cual se van a constituir por clasificaciones, es decir, los puestos del B, qué jerarquización tienen, es decir, qué tanta importancia en cuestión de límites está teniendo. Por ejemplo, si es de baja importancia o de bajo responsabilidades, o si es de altas responsabilidades y pues tiene mucho cargo. Método de escalas por grados predeterminados. Este método constituye una variante del método de jerarquización simple y se podría llamar método de jerarquización simultánea. La graduación o clasificación de puestos por categorías es un método algo más completo, aunque no tan preciso. Para aplicar este método se dividen los puestos que van a ser comparados en los conjuntos. Estos son los grados predeterminados, que poseen ciertas características comunes, y después se aplica el método de jerarquización simple, el que ya se vio anteriormente, a cada uno de estos conjuntos o grados de puestos. Algunas organizaciones clasifican los puestos en 3 grados principales. El grado 1 son los puestos no calificados. Este es un trabajo rutinario que requiere de poca precisión y de una experiencia limitada. Grado 2 son los puestos calificados, que requieren de ciertos requisitos mentales y de algo de experiencia en general y específica para poder desempeñar las tareas de los grados de dificultad. Aquí sí se les pide a los empleados tener un conocimiento previo de lo que están haciendo o una capacitación. Y el grado 3, los puestos especializados, requieren de un espíritu analítico y creador para resolver problemas técnicos complejos y desarrollar métodos. Aquí se podría decir que necesitan tener, aunque sea un cierto grado de complejidad, un estudio o haberse capacitado especialmente para ese puesto. En este método también se toman en cuenta datos recopilados que ya se tomaron en el análisis de puestos, y en base a eso se evalúan los puestos, de modo que de acuerdo a las categorías que salgan se establece una jerarquía de esos puestos, y luego sobre esa jerarquía se asignan los sueldos. Y este método permite una evaluación sí de cierto modo adecuada, pero aún no es precisa ni equitativa, debido a que dependiendo del puesto o de la actividad que se haga en ese puesto, es el salario que se le va a dar al empleado, que normalmente los puestos que requieren más conocimientos y más experiencia son los mejor pagados. Su objetivo es crear un medio práctico para clasificar todos los puestos de una organización con base en las definiciones de los grados. Una vez que se determina el número de grados para la organización, cada categoría debe de ser definida claramente en los términos de responsabilidad y de otros requisitos y exigencias que son característicos de cada grado. Algunas características de los grados predeterminados son que tienen una organización planeada, es aparentemente arbitraria y no traduce la realidad. También puede volverse inflexible y poco sensible a los cambios de la naturaleza y el contenido de los puestos. Aquí puede referirse a los cambios o modificaciones que sufren los empleados al ser evaluados en los puestos, los que hacen que generen en ellos unas reacciones ya sean positivas o negativas. También permite incorporar nuevos puestos a las estructuras. Y otro es que el método no es analítico y es cualitativo, al igual que el método de jerarquización. Y también es muy sencillo y de rápida aplicación, lo que lo hace ser muy utilizado en las empresas. Una ventaja de este es que proporciona a los miembros del comité de evaluación la documentación que se necesita,
y en este caso la información que se requiere para evaluar pueden ser los ejemplos del modelo a utilizar, donde se especifica el número de grados, la definición y el tipo de puestos de cada grado. También se ve el análisis y la descripción de todos los puestos que se van a evaluar. También se agrega un listado del total de puestos que van a evaluar y organigramas de la organización. Método de comparación de factores. Factor comparison. El método de comparación de factores emplea el principio de ordenamiento y es una técnica analítica para comparar los puestos por medio de factores de evaluación. La creación del método de comparación de factores es atribuida a Eugen Benjamin. Propuso 5 factores generales, a saber: 1, que es requisitos mentales; 2, habilidades requeridas; 3, requisitos físicos; 4, responsabilidad; 5, condiciones de trabajo. El método de comparación de factores exige que después del análisis de los puestos se sigan las siguientes etapas. Etapa número 1. Elección de los factores de evaluación. Los factores constituyen criterios de comparación, es decir, son los instrumentos de comparación que permitirán colocar en orden de importancia los puestos que se evaluarán. La elección de los factores de evaluación dependerá de los tipos y las características de los puestos que se evaluarán. La idea básica de este método es identificar pocos factores, pero más amplios, que se permita hacer comparaciones sencillas y con rapidez. Etapa número 2. Definición del significado de cada uno de los factores. Cuanto mejor sea la definición de los factores, tanto mayor será la precisión del método. Etapa número 3. Elección de los puestos de referencia. Para permitir las comparaciones de los puestos de referencia son escogidos para facilitar la manipulación de los factores de evaluación. Etapa número 4. Ordenamiento de los factores de evaluación. Cada puesto de referencia es evaluado por medio del ordenamiento de los factores de evaluación que se realice. Supongamos que los puestos de referencia escogidos son el de recepcionista y el de encargado de aseo. La forma de jerarquizar los factores se divide en dos, en los encargados del aseo y los recepcionistas. 1. Requisitos físicos. Lo que se requiere son las habilidades requeridas, responsabilidad, requisitos mentales, requisitos físicos y condiciones de trabajo en la recepcionista. En cuanto al encargado del aseo, son requisitos físicos, condiciones de trabajo, habilidades requeridas, responsabilidad y requisitos mentales. De esta manera, y como se ha dicho, es la manera en que se jerarquizan los factores. Etapa número 5. Evaluación de los factores en el puesto de referencia. Los puestos de referencia se toman como base para la comparación de los factores evaluados. Deben ser ponderados y colocados con base en su contribución individual al total, de modo que la suma total del salario que se obtenga para un puesto de referencia se pueda dividir y consignar en términos absolutos en el caso de cada factor. Etapa número 6. Creación de la matriz de ordenamiento. Ahora la tarea es conciliar los resultados obtenidos de la evaluación de factores como los obtenidos
en el ordenamiento original de los factores. En otras palabras, debe hacer congruencia entre las diferencias relativas indicadas por el ordenamiento y las diferencias absolutas encontradas en las asignaciones salariales arbitrarias y subjetivas. En la práctica, esta tarea no es nada fácil. El medio más simple es crear una matriz de jerarquización de los factores en la cual cada factor de evaluación es desarrollado y ordenado de acuerdo con su importancia en los puestos de referencia. Etapa número 7. Escala comparativa de puestos. El paso siguiente es transformar una matriz en jerarquización y evaluación de los factores en una escala compartida de puestos. Como la escala compartida de puestos queda terminando el instrumento de evaluación de los puestos por medio del método de comparación de factores. Dicha escala ubica cada puesto en relación con cada uno de los factores mediante su comparación y su continuación. Se suman los valores en moneda corriente para obtener la evaluación global del puesto. En medida que hubiera contradicciones o anomalías en el doble proceso del ordenamiento y evaluación de los factores, se deberá hacer otros ajustes hasta que los resultados sean coherentes. Esta técnica es menos exacta que el método de evaluación por puntos, pero es la que más resulta más confiable desde el punto de vista global de las evaluaciones de todas las técnicas de evaluación de puestos.